Muy bien. Entonces vamos a ver el día de hoy la parte práctica del análisis de varianza. Ya en la parte teórica se discutió un poco sobre la forma en que nosotros vamos a analizar experimentos y en particular algunos de los supuestos que nos interesa ver. Vamos a hacer una pequeña revisión de qué es lo que nos interesa estudiar de la prueba ANOVA y cómo lo vamos a ir viendo. ¿Sale? Primero, mientras que nosotros vamos a utilizar, como vimos en la clase práctica pasada, la prueba TD-Student para comparar grupos, ANOVA va a ser una extensión de la prueba T para comparar medias cuando tenemos más de dos grupos, ¿sale? Y estos grupos generalmente se van a agrupar a través de un factor. Por ejemplo, nos podría interesar comparar el efecto de un tratamiento en tres grupos, ¿no? Podría ser a lo mejor un grupo con cierta característica, un grupo sin la característica y otro grupo a lo mejor con la mitad de esa característica, ¿no? Esta prueba ANOVA, a diferencia de la prueba TD-Student, nos interesa ver, se llama análisis de varianza porque lo que va a hacer la prueba ANOVA en general es que va a comparar la varianza general intragrupo comparada con la varianza general intergrupo, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Nosotros vamos a comparar qué tanto la varianza dentro de los grupos difiere con respecto a la varianza entre grupos. Y entonces esta prueba de ANOVA nos va a llevar a una conclusión. Si es que la varianza que vemos intergrupos es mayor que la varianza intragrupos, entonces quiere decir que alguno de los grupos tiene una media distinta, ¿sale? Eso es lo que ANOVA nos va a tratar de reflejar. Entonces, la hipótesis nula de la prueba de ANOVA consiste en explorar si el valor esperado, es decir, la media que nosotros vamos a observar o los percentiles, si es que estamos lidiando con un ANOVA no paramétrico, también conocido como prueba de Kruskal-Wallis, es el mismo para todos los grupos. Entonces, por ejemplo, la hipótesis nula de una prueba de ANOVA es que la media o el valor esperado en el grupo control es igual que la del grupo 1 y este es igual que la del grupo 2. Y la hipótesis alternativa es que al menos uno es distinto. Entonces, de aquí podemos encontrar una diferencia importante con la TD-Student, que es que la TD-Student nos va a decir cuál grupo tiene una media mayor que la otra. Mientras que el ANOVA solo nos dice que al menos una media es distinta, ¿sale? Entonces, la prueba de ANOVA por sí solo, lo único que nos va a decir es precisamente que la varianza general intergrupos es distinta con la varianza intragrupo, ¿vale? Entonces, no vamos a estar nosotros llegando a una conclusión más robusta que eso si solamente usamos ANOVA. Ahorita vamos a ver que podemos implementarle otras cosas a ANOVA para poder llegar a mejores conclusiones, ¿sale? Esta prueba de ANOVA, tal como la prueba TD-Student, va a tener algunos supuestos que nos interesa pues comprobar. La primera, idealmente, pues que las observaciones se obtienen completamente al azar, es decir, que no hubo ninguna razón específica para asignar a los individuos al grupo control o al grupo 1 o al grupo 2. Entonces, por ejemplo, en el contexto de un ensayo clínico aleatorizado, este supuesto de observaciones completamente al azar se debe de cumplir en teoría, ¿no? Porque nosotros vamos a asignar aleatoriamente a los sujetos, pero si por alguna razón nosotros decidimos que el grupo control fuera, por ejemplo, jóvenes, el grupo 1 adultos entre 40 y 50 años y el grupo 2 adultos mayores de 50 años, pues entonces vamos a tener diferencias entre grupos y este supuesto no se va a cumplir. El otro supuesto que tiene la prueba ANOVA es que los grupos son independientes entre sí. Es decir, no vamos a tener generalmente más de una medición en cada uno de los individuos. Entonces, si tenemos a un individuo medido más de una vez, la prueba de ANOVA ya no va a servir mucho en su forma tradicional. Vamos a tener que extenderla con un modelo lineal generalizado, como vamos a ver en las clases más adelante. ¿Sale? Entonces, esto es algo muy importante. Ahora, su compañera mencionaba la prueba de Levene, y la prueba de Levene, como vimos en la clase pasada, es una prueba que nos evalúa homoscedasticidad de varianza. Homoscedasticidad de varianza, nada más para que recordemos qué significa, quiere decir que la varianza cambia de forma similar a lo largo del rango de toda la variable.
y quiere decir que nuestro modelo se va a equivocar de manera similar en toda nuestra variable, ¿sale? Otra es que nosotros vamos a ver que ANOVA es un modelo lineal. Ahorita no vamos a cubrir el por qué ANOVA es un modelo lineal, pero ANOVA básicamente va a hacer una predicción de la media para cada uno de los grupos. Pero esta predicción de la media para cada uno de los grupos pues se va a aproximar a la realidad, pero no va a ser exactamente igual. Entonces los quiero introducir a un concepto que es el concepto de residuo, ¿sabe? Entonces, ¿qué es un residuo? Un residuo básicamente va a ser la diferencia entre el valor real menos el esperado, ¿sale? Entonces el esperado es el que estima el modelo. Y como nunca va a ser igual el valor real al esperado, vamos a tener algo que se llama residuo, que también se conoce como error, ¿sale? Entonces nosotros queremos que el modelo siga aproximadamente una distribución normal, es decir, que se equivoque de forma predecible para la mayoría de los casos, que se equivoque muy poquito para algunos y que se equivoque también mucho solamente para algunos. Entonces, queremos que se equivoque pues, de una forma que podamos predecir. Entonces, la normalidad de los errores es algo que nos interesa mucho en los modelos lineales generalizados y en particular para ANOVA es algo que nos va a interesar ver. Ahorita vamos a ver cómo vemos eso, ¿sale? Y lo último es que las variables que entren a una ANOVA, en esto estamos hablando de las variables que son de tipo cuantitativa continua, deben de ser simétricas, es decir, no tienen que ser normales. La clase pasada vimos las pruebas de normalidad, Shapiro-Wilk, y algunas otras pruebas que nos sirven para evaluar si una variable tiene distribución aproximadamente normal o simétrica. Sin embargo, lo que nos interesa no es alcanzar una normal como esta, sino tener una simetría aproximada, ¿sale? Entonces, ANOVA debe de cumplir con todos estos supuestos para que nosotros podamos confiar en las predicciones que va a estar haciendo, ¿sale? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de esos puntos que acabamos de repasar? ¿No? Sale. Entonces, vamos a pasar. Eh, Existen algunos elementos que vamos a discutir ahorita sobre ANOVA. Primero vamos a hablar sobre el algoritmo básico, es decir, ¿qué va a estar haciendo ANOVA? Me interesa que entiendan cuál es la lógica detrás del análisis de varianza o ANOVA. Después vamos a empezar a hablar de cuáles son las diferentes cosas que ANOVA va a calcular. Entonces, ANOVA primero va a calcular la varianza intramuestra, ¿sale? Entonces va a decir qué tanto los datos que yo tengo varían entre sí. Eso, si ustedes recuerdan la clase de correlación y de covarianza, pues se parece mucho a lo que estamos hablando de covarianza, ¿no? ¿Qué tanto una variable va a modificarse o va a variar dentro de ella misma? Pero también nos interesa ver la varianza entre diferentes grupos, ¿sale? Que era lo que les decía, qué tanto la varianza entre grupos se compara con la varianza dentro de los grupos. Y entonces esto nos va a generar un estadístico de prueba que para el caso del análisis de varianza está distribuido con una F de Snedeker. Entonces, ¿se acuerdan que vimos distribuciones, vimos T de student, vimos la prueba de G cuadrada, vimos la prueba T de student? Y la F de Snedeker es una distribución que lo que ve es cómo varía una variable X en función de Y, ¿sale? Entonces nos va a interesar ver con la F de Snedeker la varianza dentro de los grupos contra la varianza intragrupos, ¿sale? Entonces, ANOVA es un modelo de efectos fijos en variables nulas. Esto es algo que vamos a ver después sobre los modelos lineales generalizados. Entonces, aquí le voy a agregar otro término también, que ANOVA es un caso especial de un modelo lineal generalizado. Entonces, la próxima clase vamos a ver el modelo lineal general y vamos a tratar de explorar la forma en que ANOVA cumple estos supuestos de un modelo lineal generalizado, ¿sale? Entonces, primero vamos a extraer estos grupos que son de plant growth. Acuérdense que si nosotros ponemos el signo de interrogación y preguntamos qué es plant growth, nos va a mostrar de qué se trata este dataset, ¿sale? Y entonces, Plant Growth es un experimento donde lo que se va a ver es qué tanto produce cada uno de las diferentes situaciones experimentales medido por el peso seco de las plantas que se obtiene bajo un experimento control y dos diferentes tratamientos. Entonces, este es un data frame que tiene 30 observaciones de dos variables. Uno que es el peso
y 2, que es el factor del grupo, donde tenemos un grupo control, un grupo de tratamiento 1 y un grupo de tratamiento 2, ¿sale? Y esto fue obtenido de An Introduction to Statistical Modeling de Chapman y Hall de 1983, ¿sale? Entonces, vamos a ver rápidamente nada más los datos. Con View voy a poner My Data y voy a ver pues que básicamente esto tengo el peso, tengo mis grupos, ¿sale? Entonces ahora me interesa ver, por ejemplo, cuáles son los niveles que yo tengo en mis grupos. Para esto voy a usar esta función que se llama levels, ¿sale? Y entonces veo que tengo un grupo control, un grupo de tratamiento 1 y un grupo de tratamiento 2. Me interesa también ver cuál es la forma general de mi variable continua. Como pueden ver aquí, tengo una variable continua que se llama weight y me interesa ver cómo se distribuye. Entonces tomo my data, mi signo de pesos y le pongo weight y con la función ist me va a dar un histograma, ¿no? Y entonces aquí veo que si yo quisiera dibujar rápidamente una curva aproximadamente normal aquí, pues, ay, perdón, se me fue un poquito chueco. Si yo quisiera dibujar aquí una curva aproximadamente normal, déjame ponerle un poquito gruesa, yo voy a tener que aproximadamente, pues sí se observa, ¿no? Tengo esta forma de campana, quizá un ligero sesgo que voy a observar hacia acá, ¿no? Pero si yo quisiera partir los valores en torno a mi media, pues yo tengo casi la misma cantidad de valores de un lado que de otro, entonces puedo decir que es aproximadamente simétrica, ¿no? Ahorita vamos a formalizar un poquito estas observaciones. Entonces, voy a utilizar estadísticos de resumen para poder entenderlo. Entonces, vamos a ver qué es lo que estoy haciendo aquí con este código. Primero, voy a utilizar group by. Group by, si yo veo que me está haciendo esta función, es parte del tidyverse, ¿sale? Y entonces group by es del paquete deployer y me va a agrupar una o más variables, ¿sale? Entonces esto me va a permitir considerar mis datos, que es lo que yo quiero agrupar, y lo quiero agrupar a través de la variable grupo. Y entonces pongo el pipeline, que también es una característica de tidyverse. En caso de que no tengan tidyverse, vamos a cargarlo. Tidyverse, ¿sale? Y con eso ya se cargaron todos mis paquetes. Y lo que me interesa es esta función summarize, que si yo reviso la documentación de mi función summarize, nada más como un repaso, summarize lo que tiene es parte del paquete deployer y me va a permitir crear un nuevo data frame que va a regresar una combinación de variables agrupadas. Entonces, voy a pedir que me dé un conteo, o sea, que cuente cuántos hay en cada grupo, ¿no? Que me dé un valor de n, luego que me dé la media, y con esto voy a calcular a través de la función min el peso, además de que quiero que me dé, en este caso no tengo valores perdidos, pero si tuviera valores perdidos, na.rmtrue ignora esos valores perdidos, ¿sale? Entonces quiero que me dé cuántos sujetos hay en cada grupo, su media y su desviación estándar. Entonces este código lo pueden usar siempre como para obtener estadísticos de resumen un poco rápidos, ¿sale? Entonces lo corro y aquí, déjenme hacer un poquito más grande esto para que lo puedan ver junto conmigo. Acá lo que tengo es una tablita que se me genera, ¿no? Tengo mi grupo de tratamiento 1, tratamiento 2 y control, cada uno tiene 10 y puedo observar nada más de manera inicial que la media en el grupo de tratamiento 2 parece ser mayor con respecto al control. Parece porque tenemos que formalizarlo de forma estadística, ¿no? Y tenemos además el grupo de tratamiento que tenemos una media de 4.66 con una desviación estándar de 0.794, ¿sale? Entonces, parece que tenemos un grupo que es el grupo de tratamiento 2, donde la media sería mayor, pero ahora me interesa visualizarlo y entonces para ello voy a usar mi función ggboxplot. Recuerden siempre que no sepan para qué sirve una función, tengo que checar, por ejemplo, aquí me dice que no la tengo y es muy probable que simplemente no la haya incluido. A ver, denme un segundito nada más para ver, recordar de qué paquetería es esta. Un segundo nada más. Un momentito nada más, estoy cargando. Lo que pasa es que esta era parte de la clase de pruebas de hipótesis y entonces quiero estar seguro, creo que es de ggpubr. Déjenme checar. Ajá, sí, entonces me va a faltar cargar aquí además mi paquetería de ggpubr. Entonces, ahora sí, veo que es ggboxplot y ggboxplot es una extensión de ggplot
que básicamente me va a permitir hacer un box plot pues de manera un poquito más intuitiva, ¿no? Entonces vamos a revisar cómo hago este grafiquito. Entonces utilizo ggboxplot, pongo my data, X, o en el eje de las X voy a poner el grupo, en el eje de las Y voy a poner el peso, y voy a poner color por grupo. Aquí puse 3 colores específicos, que bueno, ustedes pueden decidir con formato hexadecimal qué colores quieren poner y en qué orden los quiero. Quiero que primero vaya el control, luego el tratamiento 1 y el tratamiento 2, ¿sale? Y quiero que en el eje de la Y le llame peso, y aquí le voy a poner además peso en gramos, y en el eje de las X quiero que me diga tratamiento o treatment, ¿sale? Lo corro, y aquí puedo ver de inmediato que me da un gráfico con estas características, ¿sale? Puedo hacer algunos cambios, por ejemplo, en lugar de, si lo que quiero no es que las líneas sean de color, sino que lo que se llenen sean las cajitas, en lugar de poner color, le voy a poner fill, ¿sale? Y lo mismo, ahora obtengo el mismo gráfico, pero los tengo llenos, ¿sale? Entonces, aquí estoy viendo lo mismo que había observado en mi tablita acá, ¿no? Mi grupo de tratamiento 2 parece que tiene una media superior con respecto a las otras. Si yo quiero hacer esto, pero en lugar de usar la función de ggpubr, quiero usar la de ggplot, lo puedo hacer así. Pongo myData, le pongo un pipeline, y después voy a poner ggplot. Dentro de ggplot voy a poner en el eje de voy a poner mi argumento de aesthetic, que es de estética, y voy a poner en el eje de las X mi variable grupo, en el eje de las Y mi variable weight, y nada más le voy a poner aquí más, y le voy a agregar una geometría que es geonboxplot, ¿sale? Además, le puedo poner scale fill manual, y entonces aquí le puedo poner values. Puedo tomar estos valorcitos que tenía yo acá. Scale Fill Manual lo que te permite es escoger cómo quieres llenar tus datos, ¿sale? Nada más me faltó aquí en Aesthetics poner mi argumento fill y poner cuál es la variable que quiero, con la que quiero que se llenen, quiero que sea grupo, ¿sale? Entonces lo corro y vean que obtengo algo bastante similar, nada más que este está un poquito ya más, ggpubr lo hace un poquito más listo para publicación. Entonces aquí todavía le tengo que hacer trabajo. Entonces, por ejemplo, le puedo poner el signo de más, le pongo ylab que me sirve para poner el labeling, y entonces en el eje de la Y quiero que diga weight en gramos, después en el eje de las X. Aquí realmente no quiero que diga nada, ¿no? Porque eso lo puedo quitar. Entonces, como puedo poner las comillas aquí vacías y ya no me sale. Y finalmente, el paquete ggpubr, pero también hay otro paquete que voy a cargar que se llama ggsci, me va a permitir escoger diferentes fondos que yo puedo poner. Por ejemplo, aquí tengo el fondo gris y el que me daba el otro era un fondo blanco, ¿no? Pero puedo poner algo a lo mejor que me interese más. Por ejemplo, hay uno que se llama Theme Classic, y vean que ese lo que hace es que pone todo blanco, un poquito como lo tenía el otro, ¿no? Pero también hay uno, por ejemplo, que se llama Theme Minimal, que lo que hace es que elimina los ejes y pone algunas líneas para poderse orientar un poquito más en las formas, ¿no? Hay otro que también es Theme BW, que es personalmente mi favorito, que no elimina los ejes y además pone estas aquí adentro, ¿no? Y esto, o mis labels, también los puedo yo mover. Le pongo más, Theme, y le pongo Legend Position, y a lo mejor lo quiero arriba, y entonces le voy a poner. Y entonces, esta es otra forma con ggplot2 para poder hacer lo mismo. Vean que esto es un poquito más rápido, sin embargo, a mí se me hace más flexible hacerlo con esto, ¿sale? Entonces, pues dependerá mucho de cuál quieren usar ustedes, puede ser interesante. Les voy a demostrar otra forma de ver gráficamente los datos, que es a través de ggline. Y ggline lo que hace es, en lugar de mostrarlos como un boxplot, lo muestra simplemente con unas líneas, ¿no? Que lo que pone es la media y el error estándar, ¿sale? No la desviación estándar, sino el error estándar. Entonces vean que aquí pone los datos, aquí además se le pone algo que se llama jitter, que jitter lo que hace es que le agrega un poquito de ruido a los datos para que no caigan todos en la misma línea y se vean desordenados. Vean, por ejemplo, qué pasa si le quito eso de jitter, ¿no? Si quito jitter, no se ven esos, los puntitos que yo tengo ahí.
pero si le pongo jitter, se ven y además agarran con un poquito de ruido y se ven un poquito como espaciados, ¿sale? Entonces eso los hace más fáciles de leer. Entonces esta es otra forma de representar los datos, que en un gráfico de boxplot lo que tengo es la mediana y la cuartila 75 y la cuartila 25, mientras que aquí lo que tengo es la media y el error estándar, ¿sale? Entonces son diferentes detalles que yo puedo ir poniendo gráficamente. Entonces, otra cosa que me interesa ver, por ejemplo, es ver cómo están mis histogramas. Entonces aquí, en esta línea 66, lo que voy a hacer es configurar mi estatus gráfico para poder poner los diferentes histogramas que yo tengo. Entonces voy a poner primero el histograma de mis datos de acuerdo al grupo control, el histograma de mis datos de acuerdo al grupo de tratamiento y el histograma de mis datos de acuerdo al grupo de tratamiento 2. Esto es un agregado de código con el que yo lo que hago es verlo cada uno por separado, ¿sale? Entonces vean que ahí tengo el grupo 1, ahí tengo el grupo 2 y ahí tengo el grupo 3, ¿no? Hay una forma más fácil de hacer esto, entonces les quiero enseñar cómo hacerlo, porque a mí no me gusta particularmente cómo se ve aquí. Y es con ggplot, que yo lo que tengo es myData y voy a poner ggplot a es y lo que me interesa es ver específicamente el peso, ¿no? Entonces solamente voy a declarar en el eje de las X mi peso. Después voy a poner la geometría que es geom histogram. Con esto ya declaro que voy a ver un histograma, si nada más lo corriera así, lo que me da es un histograma que pues no está bastante bien estructurado, pero además ggplot tiene algo que se llama facet wrap, ¿sale? Entonces, con facet wrap yo voy a poder hacer este histograma por grupos. Entonces, en lugar de poner todas estas líneas de código, lo único que voy a poner aquí es group, ¿no? Y me va a dar algo que es bastante similar. Ahora, tengo que hacerle yo algunos cambios al histograma, por ejemplo, para decidir cómo ponerlo. Entonces, por ejemplo, puedo poner cuántos bins tengo. Aquí dice que el default son 30, ¿no? Bins es cuántos puntitos, en cuántos puntitos lo voy a separar. Pero 30 no tiene sentido porque tengo 30 sujetos y 10 observaciones, ¿no? Entonces voy a poner, por ejemplo, 4 bins, ¿sale? Y de inmediato ya me da un histograma un poquito más limpio. Le puedo poner 5 y voy a ver hasta dónde me da, donde todavía pueda ver un poquito la forma. 6, 7, y todavía puedo ver bien la forma. Vamos a ver 10. Y ahí ya lo perdí un poquito, pero sigo teniendo una idea, ¿no? Entonces, si yo agarrara de nuevo y dibujara, puedo ver aquí una ligera distribución simétrica. Aquí está ligeramente sesgada, ¿no? Entonces, tengo que tomar en cuenta eso al momento de analizarlo. Y aquí tengo algo que parece que es leptocúrtico, ¿sale? Entonces, igual, tengo que tener un poquito de cuidado al momento de analizarlo. Se le pueden hacer más detalles, ¿no? A este histograma, por ejemplo, puedo poner thin VW y ya con eso lo hago un poquito más agradable a la vista, pero además le puedo poner que las barritas tengan ciertas líneas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le puedo poner color igual a black, ¿no? Y con esto ya le pongo líneas y ya no se ve entonces tan feo. Entonces a lo mejor puedo jugar con los bins y que me quede un poquito más bonito mi histograma. En fin, hay varias cosas que le puedo ir haciendo para que queden. La idea es irme dando una idea de cómo se distribuyen los datos, ¿sale? Entonces, ya que obtuve una idea, ¿no? De mis datos, es decir, voy a ponerla de nuevo, déjenme limpiar aquí mi conjunto de datos. Voy a poner de nuevo mi tablita. Tengo mi tablita, tengo mi gráfico, donde puedo ver yo visualmente cómo los pongo. Y entonces, esto ya me da una idea, ¿no? Estoy viendo que la media de uno de los grupos parece ser mayor. No sé si es estadísticamente significativa esa diferencia, pero otros dos grupos parecen ser menores. Entonces, el análisis de varianza, vamos a ver la función A o B para que la vean, se ajusta de forma muy sencilla. Básicamente, lo que va a hacer es ajustar este análisis de varianza utilizando un modelo lineal generalizado para cada estrato, ¿sale? Y entonces lo que se pone es la fórmula, que aquí lo que quiero ver es el peso distribuido para cada grupo, para mi conjunto de datos, ¿sale? Y entonces vamos a ver qué es lo que me arroja. Si nada más lo corro sin guardarlo en un objeto, quiero que vean qué es lo que me da. Me va a dar diferentes elementos. Lo que hace ANOVA es que me descompone mi varianza en una varianza explicada por el predictor, una varianza no explicada por el predictor y una varianza total,
¿sale? Entonces, ¿qué va a estar haciendo ANOVA? ANOVA descompone la varianza, por eso se llama análisis de varianza, ¿sale? Me va a dar la varianza explicada por los predictores, la varianza no explicada por los predictores, a la cual le vamos a llamar varianza residual, y la suma de la varianza explicada por los predictores más la varianza no explicada por los predictores me da mi varianza total. Y entonces lo que me interesa, o mi prueba estadística, o sea, mi prueba F, el F-test, lo que hace es que me va a comparar la varianza explicada por predictores sobre la varianza no explicada, ¿sale? O qué parte de esta varianza total me explican mis predictores, ¿sale? Entonces, eso se los digo para que tengamos en cuenta qué pasa cuando le ponemos esto, que es summary. Entonces, mi objeto de análisis de varianza, lo corrí, lo guardé aquí en res de A o B, y lo voy a poner en summary. Y entonces vean que aquí me da algo que se llama group y me da algo que se llama suma de cuadrados, ¿sale? Y además me da algo que se llama residuales. A esto que ustedes están viendo aquí abajito se le llama tabla de ANOVA, ¿sale? Entonces, ¿qué es la tabla de ANOVA? La tabla de ANOVA me va a dar la siguiente información. Primero, los grados de libertad me van a decir algunas cosas, como por ejemplo, para la variable que yo tengo aquí, mis grados de libertad son n-1, que es el número de grupos menos 1. Entonces tengo 2 grados de libertad. Para los residuales es el número total de individuos, que es la n, menos el número de grupos. Entonces tengo 27, ¿sale? Y después de aquí voy a obtener algo que es la suma de los cuadrados. Entonces, la suma de los cuadrados es básicamente lo que yo obtengo de descomponer la varianza. Entonces, yo tengo que de mi total, básicamente 3.76 es la suma de mis cuadrados para mis grupos y 10.492 para mis residuales. Ahora, esto después lo voy a poder yo transformar en algo que se llama la suma de cuadrados promedio, ¿sale? Y entonces esta suma de cuadrados promedio básicamente lo que va a hacer es ponderarlo de acuerdo a mis grados de libertad, ¿sale? Entonces, si yo tengo esta de 3.766, lo divido entre 2, me da 1.883, ¿no? Entonces, mi suma de cuadrados entre mis grados de libertad me da esta, que es mi suma cuadrada promedio, ¿no? Es decir, que tanto hay varianza de acuerdo a mis grados de libertad. Y esta otra, que es 10.492, lo divido entre 27 y me va a dar esto que es de 3.8866, ¿sale? Entonces, esta tabla de ANOVA básicamente me está ponderando mi suma de cuadrados entre mis grados de libertad. Y ahora, ¿qué es esto del F-value? El F-value lo que va a tomar es este valor, que es mi suma de cuadrados promedio, para mis grupos, mi suma de cuadrados promedio residual, ¿sale? Y vean que eso me da 4.846, que es precisamente mi valor de F. Entonces, F va a ser la prueba estadística que vamos a usar en ANOVA para obtener un p-value. Entonces, esta F, ¿qué es lo que está representando? La prueba F de Snedeker lo que está representando es qué tanto la varianza de los grupos, de acuerdo a los grados de libertad, es mayor o menor a la varianza no explicada por estos grupos, ¿sale? Estandarizada por el número de grados de libertad que tiene cada una. Entonces, después yo reviso mi tablita F de Snedeker de acuerdo a mis grados de libertad y es así como voy a obtener el p-value. Entonces, vean que ANOVA no está haciendo nada muy espectacular, ¿sale? Está calculando o descomponiendo esta varianza y esta varianza se descompone básicamente viendo la varianza total menos cada uno de los valores por el valor esperado, ¿sale? Y entonces esto me va a dar mi valor de F, que es básicamente lo que yo necesito para asignar un p-value. Ahora, ¿cómo interpreto esta prueba de ANOVA? Básicamente voy a ver yo mi p-value y me regreso a mi hipótesis nula. Mi hipótesis nula me dice que todos los grupos tienen la misma media y la alternativa es que al menos uno es distinto. Entonces, con este p-value, ¿qué concluirían ustedes para esta prueba de ANOVA? Que al menos un grupo es Sí. distinto. Exacto. Al menos un grupo es distinto, ¿sale? No podemos decir otra cosa, solo nos quedamos ahí.
Al menos un grupo es distinto, entonces la varianza entre grupos, otra forma de decirlo, es mayor que la varianza dentro de los grupos, ¿sale? Entonces, alguno de los grupos es distinto, es básicamente lo que me está diciendo la prueba de ANOVA. Entonces, ANOVA, pues por sí solo no nos va a permitir llegar a conclusiones tan profundas, ¿sale? Primero, antes de pasar a hacer alguna otra interpretación, vamos a ver si estamos interpretando bien a ANOVA. Entonces voy a tomar mi objeto ResAV y voy a extraer lo que se llaman los residuales, que acuérdense, si nos regresamos acá, los residuales son básicamente la diferencia entre el valor que yo espero menos el valor real, ¿sale? Entonces voy a extraer los residuales en mi objeto ResAV, que es donde yo guardé mi prueba de ANOVA, ¿sale? Y mis residuales, si yo veo que contienen, pues algunos son valores positivos y otros negativos, que es básicamente el valor predicho para el individuo 1, de acuerdo a mi modelo, contra el valor real, ¿sale? Entonces quiere decir, por ejemplo, que aquí había una diferencia de menos 86,2. Aquí había una diferencia de 0,548, ¿no? Entonces había varios cambios. Por ejemplo, este casi le atinó, ¿no? 0,029. Entonces me interesa ver la forma de la distribución de estos residuales, ¿sale? Yo lo grafico. ¿Y qué opinan? ¿Qué les parecen estos residuales? ¿Siguen una distribución simétrica aproximadamente normal? Sí, pareciera que sí. Pareciera que sí, ¿no? Si yo dibujo aquí mi campana gaussiana, parece que sí tengo algo que se asemeja, ¿no? Digo, mi dibujo está horrible, pero sí se asemeja un poquito. Lo voy a formalizar. De la clase pasada vieron la prueba de Anderson-Darling. Para todas las clases que nosotros vamos a ver de modelaje, nosotros vamos a utilizar para ver normalidad la prueba de Anderson-Darling, porque es mucho más sensible a las colas de la distribución, ¿sale? Entonces, la hipótesis nula de la prueba de Anderson-Darling es que la distribución es normal. Entonces, pregunta, si la hipótesis nula es que la distribución es normal, ¿queremos rechazar la hipótesis nula nosotros? No, No la queremos rechazar, ¿no? Entonces, vamos a correrla. Bueno, para eso tenemos que cargar el paquete Nortest, que bueno, no lo había puesto y ya lo tenemos. Entonces, corremos nuestra prueba de normalidad, que la tenemos aquí. ¿Cómo interpretarían ese valor de P? Si no queremos rechazar la hipótesis nula. Como nosotros no caemos debajo del umbral de 0,05, que es lo que usualmente ponemos, nosotros no rechazamos la hipótesis nula de normalidad y por lo tanto la aceptamos. Entonces vamos a decir que tenemos una distribución aproximadamente normal, pero eso ya lo sabíamos desde la forma. No es necesario hacer la prueba de Anderson-Darling, pero a mí a veces me gusta hacerlo, ¿sale? Vamos a utilizar un QQ-plot, que es un gráfico cuantil nada más para corroborar esto. Eh, Déjenme ver por qué no está cargando. Creo que eso es porque necesito... Voy a cargar todos estos paquetes. Ahorita les paso el script con todos los paquetitos por si lo necesitan usar. Y ahora ya me debería cargar. Ahí está. Entonces aquí tengo un qplot y me da un intervalo de confianza para mi qplot. Básicamente yo puedo decir que es aproximadamente normal si la mayoría de mis datos caen aquí, más del 90%. Y pues sí, realmente solo veo que 12 salen, ¿no? 2 de 30, aún así más del 90% caen dentro de mi intervalo de confianza, por lo cual puedo asegurar que mi distribución sí es aproximadamente normal, ¿sale? Ahora, voy a utilizar esto que es MPAR, que me va a permitir mostrar más de un gráfico. Aquí, cuando le pongo 2,2, me permite mostrar 4 gráficos. Y la función plot de mi objeto de ANOVA me va a mostrar toda esa información que yo tenía, ¿sale? Entonces, me muestra el QQplot, que la verdad a mí me gusta más este porque muestra el intervalo de confianza, pero es lo mismo, solo sin intervalo de confianza. Y me muestra algunos otros escalares. Por ejemplo, aquí son los residuales, que los compara con los valores ajustados, y esta línea roja no debe diverger mucho de esta línea punteada, ¿no? Como para la mayor parte de la línea punteada no diverge, entonces mi ANOVA
cumple este supuesto, ¿sale? Como en mi QQplot, acá esta cola está pesada, pero mi prueba de Anderson-Darling no dio significativa, puedo cumplir con el criterio de normalidad. Quiero ver si hay valores que sean extremos utilizando la raíz cuadrada de los residuales estandarizados contra los valores ajustados. Y aquí lo que quiero es que la línea no tenga ninguna tendencia. Aquí se ve una ligera tendencia descendente, lo que quisiera decir que quizás sí hay algunos valores extremos, ¿sale? Sin embargo, el valor de apalancamiento se puede ver con esto y no se ve ninguna tendencia muy importante que diverja. Aquí baja un poquito, pero no lo suficiente para que dude. Entonces, podemos decir que cumple estos supuestos, ¿sale? Para formalizar, finalmente hacemos la prueba de Levene. Y la prueba de Levene es la prueba de homogeneidad de varianza. La hipótesis nula de la prueba de homogeneidad de varianza, lo que me dice es que hay homocedasticidad. Es decir, mi varianza es constante. Entonces, quiero rechazar la hipótesis nula yo en este caso. No, queremos homocelasticidad, ¿no? Exacto. Y aquí estoy rechazando la hipótesis nula. Este es el p-value. No, porque es mayor a 0.05. Exacto, entonces puedo decir que hay homocedasticidad, ¿no? Entonces mi modelo de ANOVA es válido porque tengo residuales aproximadamente normales, evaluados gráficamente por la prueba de Anderson-Darling, y tengo homocedasticidad evaluado por la prueba de Levene, ¿sale? Yo creo que si no te cargaba la prueba de Levene era porque te faltaba cargar los paquetes, ¿sale? Entonces voy a pasarles ahorita el script completo con todas estas anotaciones para que lo tengan, ¿va? Luego, como les había dicho hace un momento, si veo de nuevo mi gráfico, pues yo puedo concluir que uno de mis grupos es distinto, ¿no? Eso es algo que puedo decir con mi prueba de ANOVA. Déjenme borrar estas anotaciones nada más. Pero me interesa saber si hay algún grupo específico donde la diferencia pues, es importante, ¿no? Entonces voy a utilizar algo que se llaman pruebas post-hoc. Las pruebas post-hoc son pruebas que me van a permitir ver cómo puedo tener diferencias en varios puntos y la que yo les recomiendo utilizar es la prueba de Tukey. La prueba de Tukey hace intervalos múltiples de confianza, ¿sale? Y entonces esto va a permitir ver la diferencia de medias de P poblaciones utilizando un estadístico de rango estudiantizado, ¿sale? Y ajusta de acuerdo al número de comparaciones que estoy haciendo. Entonces los p-values que me da Tukey están ajustados para algo que se llama comparaciones múltiples. Entonces, ¿por qué quiero ajustar para comparaciones múltiples? Porque si yo multiplico, por ejemplo, este punto 0.5 por 0.05, que es otra comparación, por 0.05, porque quiero hacer tres comparaciones, ¿no? Quiero comparar el grupo 1 contra el control contra el tratamiento 1, el control contra el tratamiento 2 y el tratamiento 1 contra el tratamiento 2. Entonces, si yo no ajusto por comparaciones múltiples, tendría que multiplicar una hipótesis nula por otra hipótesis nula por otra hipótesis nula y me daría que este p-value es el que yo requiero para tener significancia, ¿sale? Entonces esto es muy distinto que el p-value que yo veía para mi ANOVA, que se acuerdan era 0.0159. Si yo comparo esto, 0.0159, con el que yo requeriría, pues no es significativo, ¿no? Entonces yo requiero hacer un ajuste para estas comparaciones múltiples para poder interpretar adecuadamente el p-value. Entonces vean lo que está haciendo Tukey. Tukey hace estas tres comparaciones y presenta el p-value ajustado, ¿sale? Entonces me dice, por ejemplo, tratamiento 1 contra control. Tiene una diferencia de 0.371 con este intervalo de confianza. Acuérdense que si el intervalo de confianza cruza la unidad, que en este caso es 0, ¿sale? Entonces no es significativo y esto se corrobora también con el valor de P. Luego, tratamiento 2, vamos a ver, la primera que vimos es ver si tratamiento 1 es diferente contra el control, ¿no? Entonces, la primera comparación que estamos haciendo es esta, ¿sale? Y nos dice que no es estadísticamente significativo. Ahora, la segunda comparación que vamos a hacer es el tratamiento 2 contra el control. Entonces, vamos a hacer esta comparación. Qué fea flecha hice. Déjenme la vuelvo a hacer. Entonces, vamos a hacer esta comparación del control contra el tratamiento 1, ¿sale? Me selecciono aquí, ahí está. Entonces, estas dos. Y me dice que tiene una diferencia de 0.494 con un intervalo de confianza que cruza el 0
y un p-value que no es significativo, ¿no? Entonces, entre estos dos tampoco hay. Y ahora me interesa ver si hay una diferencia entre el tratamiento 1 y el tratamiento 2, ¿sale? Y entonces mi 2K me dice que hay una diferencia de 0.865 con un intervalo de confianza que no cruza el cero y un p-value que es estadísticamente significativo. Aquí como yo ya hice ajuste por comparaciones múltiples, yo ya no necesito este p-value que había calculado en caso de que no hicieran un ajuste. Entonces ya lo puedo interpretar como siempre. Entonces es menor a 0.05 y puedo decir que este grupo de tratamiento, el 2, es mayor que el tratamiento 1, pero no hay diferencia entre los otros grupos. Entonces ahora sí, puedo concluir, al menos un grupo es distinto y el grupo que es distinto es el grupo de tratamiento 2 comparado con el tratamiento 1. Entonces puedo concluir que el tratamiento 2 es superior al tratamiento 1 desde el punto de vista estadístico. ¿Sale? ¿Alguna duda de cómo se hace esta interpretación? ¿O qué nos está diciendo aquí el ANOVA? No, Doc. ¿No? ¿Me van siguiendo todos hasta ahorita? ¿No estamos perdidos? Doctor, no nomás, ¿me puede recordar qué dijo de la primera columna? ¿Qué era la primera? Esta es la diferencia. Ley, ah, Esta es la de los diferencia. residuos. Es la diferencia entre la media de un grupo menos la media de otro grupo. ¿Sale? Entonces, básicamente lo que tú estás viendo es qué tanto difiere la media en el grupo de tratamiento 1 menos la media en el grupo de tratamiento 2. Entonces, si esto es negativo, ¿no? Quiere decir que en el grupo control es mayor que en el tratamiento 1. Si esto es positivo, quiere decir que es mayor en el grupo de tratamiento 2 contra el grupo de tratamiento 1, ¿no? Esto lo quiero poner a lo mejor en contraste cuando nosotros habíamos hecho nuestra tablita descriptiva, que es esta, ¿no? Entonces, vean estas dos en su conjunto. Aquí estamos viendo control contra tratamiento 1 y vemos que tratamiento 1 es menor que el control. Vamos a ver la diferencia, 5.03 menos 4.66 y me da este punto 37 que tengo aquí, ¿sale? Lo que está haciendo Tuki además es calcular un intervalo de confianza para esta diferencia, ¿sale? Ahora ustedes se preguntarán por qué aquí da negativo y esto es simplemente porque aquí pusieron el 4.66 antes, ¿no? Por eso dio negativo. Pero si lo pusiera al revés me daría lo mismo, nada más que ahora los signos cambiarían, ¿no? Lo mismo con este tratamiento 2 menos tratamiento 1. Tengo 5.53, que es mi tratamiento 2, menos 0.494, que es mi tratamiento 1, y eso me da una, perdón, ahí le puse un 0 que no debía de ir ahí. Denme nada más un segundito. Es 4.66. Ahí está. Y me da 0.87, que es el redondeado que yo tengo aquí, ¿sale? Entonces, básicamente es la misma diferencia y lo único que me está dando Tuki además es intervalo de confianza para esa diferencia, ¿sale? Que va junto con el p-value ajustado. Entonces, todo esto me dice que este grupo de tratamiento es distinto y de hecho voy a tomar yo mi gráfico que había hecho con ggplot, que es este, y le puedo agregar el p-value para que aparezca dentro de, ¿sale? Entonces, voy a tomar aquí y le voy a poner además algo que le ponga stat compare means, ¿sale? Y aquí me hizo una Kruskal-Wallis, pero yo también le puedo pedir en stat compare means que me diga los métodos y entonces puedo usar diferentes métodos para yo verlo, ¿no? Puedo usar una prueba de T o puedo usar un Wilcoxon test o puedo usar un ANOVA, ¿sale? Entonces, a mí me gusta a veces intentar con Wilcoxon porque no requiero validar supuestos. Ahorita vamos a ver por qué el Wilcoxon es útil, ¿no? Pero aquí me dice alguno de los grupos es distinto, ¿no? Entonces ya después puedo yo ponerle comparaciones entre diferentes grupos. Eso no lo vamos a ver ahorita, eso se ve en la clase de gráficos. Pero puedo tomar mi objeto de Tuki, ¿no? Meto mi objeto ANOVA que yo había obtenido y le pongo en la función plot, ¿sale? Y entonces, déjenme nada más borrar aquí porque se había quedado con la función gráfica. Y entonces me va a dar un gráfico que es un poquito más intuitivo sobre las diferencias, ¿sale? Entonces aquí veo en el eje de las X la diferencia en las medias de los distintos grupos. Tengo el 0, que es mi punto de corte, y entonces puedo ver que el único que no cruza esta línea punteada es tratamiento 1 contra tratamiento 2, ¿no? Entonces lo que estoy viendo aquí son los intervalos de confianza al 95% de Tuki, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí?
Ahora, eso fue con respecto a ANOVA de una vía. El supuesto de ANOVA de una vía requiere que estén los grupos completamente al azar y que sean comparables entre sí, ¿sale? Entonces vamos a ver otro ejemplo donde no son comparables entre sí, que es con esta de tooth growth. Yo veo que es tooth growth. Y tooth growth es un conjunto de datos que evalúa el efecto de la vitamina C en el crecimiento de los dientes en los guinea pigs, que son los conejillos de Indias, ¿sale? Entonces quiere ver la respuesta en la longitud de los odontoblastos, que son las células responsables para el crecimiento de dientes, en 60 conejillos de Indias. Se les da diferentes dosis de vitamina C, 0.5, 0.1 y 2, que este es un grupo, a través de dos métodos, jugo de naranja o ácido ascórbico, ¿no? Entonces ahora tengo dos condiciones experimentales distintas. Tengo diferentes dosis de vitamina C y diferentes formas de dar la intervención, ¿sale? Entonces vamos a ver con ggboxplot cómo se van a ver nuestros datos. Tengo aquí, la len es la longitud del diente, dose es la dosis, y aquí tengo jugo de naranja, que es OJ, contra la vitamina C. Y entonces puedo ver una tendencia de aumento, ¿no? A mayor dosis, mayor crecimiento, pero también parece que hay diferencias cuando yo considero la forma en que yo di el tratamiento. Entonces déjenme cambiarla aquí para que sea feel y sea un poquito más intuitivo. Entonces veo que parece que en general dar vitamina C por ácido ascórbico te da menor crecimiento que darlo por que darlo por jugo de naranja, excepto para una dosis de vitamina C de 2 miligramos, ¿sale? Entonces a mí me interesaría poder formalizar esto con una ANOVA. Entonces la ventaja de cómo está la sintaxis en R es que puedo yo incluir más de un factor. Aquí arriba, cuando hice mi prueba de ANOVA, solo puse grupo, ¿no? No le puse más nada, no tenía ningún otro factor. Ahora aquí yo estoy poniendo un factor. Entonces estoy viendo sub, que es la forma en que yo la vi, OJ contra ácido ascórbico y la dosis. Entonces vean qué pasa cuando considero estos dos. Lo meto y ahora tengo dos valores aquí, ¿no? Entonces tengo sub, que es mi dosis, es mi forma de darlo, que es OJ contra ácido ascórbico, y mi dosis. Vean que igual cambió mi suma de cuadrados y mi valor de F, ¿sale? Entonces, ahora lo que me interesa ver es mi valor de F, que es mi suma de cuadrados de acuerdo a la vía de suplementación contra los residuales, y la suma de cuadrados promedio de la dosis contra los residuales. En ambos casos son estadísticamente significativos. ¿Qué quiere decir? Al menos una media es distinta con respecto a la forma en que yo lo doy, y al menos una dosis es distinta con respecto a la dosis. Entonces ya puedo sacar una conclusión sobre los dos factores, pero a mí me interesa ver otras cosas. Por ejemplo, me interesa ver si hay una interacción entre estos factores. ¿Qué quiere decir? Si la forma en que yo estoy dando el jugo de naranja modifica el efecto de la dosis. ¿Sale? Esto es lo que me va a decir la interacción. Vamos a ver si es que existe esto de interacción. Y me dice que la dosis o el efecto de la dosis también cambia de acuerdo a la forma en que lo damos. ¿Sale? ¿Qué quiere decir? Que el jugo de naranja comparado, dado por, o más bien la dosis de vitamina C dado por jugo de naranja o por ácido ascórbico modifica el efecto que tiene cada una. ¿Sale? De hecho, lo estamos viendo aquí, porque primero sí hay mucha diferencia, pero altas dosis no hay, ¿no? Lo que quería decir que altas dosis no importa la forma en que lo des, pero a bajas dosis sí importa, ¿no? Esta es la conclusión que puedo sacar yo de mi modelo. Entonces vean que el análisis de varianza de dos vías me va a permitir meter otras cosas. Aquí este es un experimento, pero digamos que queremos ajustar por la edad de los cobayos. Podría poner aquí más edad. Digo, no está esta variable aquí en los datos, pero lo podría meter, ¿no? O podría ajustar por sexo, o podría ajustar por etnicidad, podría ajustar por etnicidad, por edad y por sexo, ¿no? Y entonces voy a poder obtener diferencias ajustadas por eso. Entonces, otra forma de interpretar este modelo es el efecto de la vía de suplementación ajustado a la dosis, o el efecto de la dosis ajustado a la vía de suplementación. Y ambos casos son estadísticamente significativos. Este es el modelo más complicado, ¿no? Donde vamos a considerar los tres de manera simultánea, ¿no? Estamos considerando que influye tanto la vía de suplementación como la dosis, como la interacción entre ambas, ¿no?
Y entonces aquí además puedo hacer yo una prueba de Tukey y vean la cantidad de contrastes que me da. Aquí voy a ver, por ejemplo, dar vitamina C por ácido ascórbico comparado con jugo de naranja a una misma dosis de 0.5 y si hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Entonces puedo decir aquí que a una dosis de 0.5, que es esta que yo tengo aquí, vamos a ver nada más este ejemplo, a una dosis de 0.5 hay diferencia estadísticamente significativa entre darlo por jugo de naranja comparado con vitamina C. Pero, por ejemplo, me interesaría ver esta dosis de 2. En la dosis de 2, vitamina C comparada por ácido ascórbico comparada con jugo de naranja. Y aquí ya no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no? O me interesaría ver en la 1, entonces tengo dosis de 1:1, jugo de naranja contra vitamina C, y también veo una diferencia significativa. Entonces, lo que yo veía empíricamente lo compruebo con la prueba de Tukey. Y aquí puedo ver todas las posibles comparaciones. Jugo de naranja dosis de 1 gramo menos jugo de naranja dosis de 0.5. Ácido ascórbico a dosis de 1 gramo menos jugo de naranja 0.5. Y puedo ver si cada una de esas comparaciones son diferentes entre sí, ajustado por el número de comparaciones. Si yo hiciera esto con TED Student, tendría 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces tendría que hacer 0.05 por 10 a la 15. Entonces, por 10, o más bien 0.5, perdón, elevado a la 15ª potencia. Entonces me daría un pi-value bien chiquitito, ¿no? Para poder rechazar la hipótesis nula. Esto no sería factible, ¿no? Al ajustar por Tukey los puedo interpretar de manera normal y esto lo puedo hacer más intuitiva y entonces puedo hacer todas las comparaciones que yo quiera. Puedo meter otros factores y hacer lo mismo, ¿no? O agarrarlo y graficarlo utilizando esta prueba de Tukey, ¿no? Y entonces puedo ver todas las diferentes comparaciones y ver cuáles sí son estadísticamente significativas, o sea que no cruzan la unidad, y cuáles no. ¿Sale? Vamos a validar nada más rápidamente los supuestos de este modelo que compara más de un factor. Veo mis residuales y ¿qué opinan? ¿Se distribuye normal? Parece que aproximadamente sí, ¿no? Veo la prueba de Anderson-Darling y no rechazo la hipótesis nula, ¿no? Entonces parece que sí tengo una distribución normal. Veo mi QQ-plot y la mayoría caen dentro del intervalo de confianza, entonces el supuesto de normalidad lo puedo validar, ¿sale? Veo mi prueba de Levene y en mi prueba de Levene dice que como tengo una interacción no la puedo ver, pero a lo mejor si la veo así sí puedo, parece que no. Pero básicamente sí validé mis supuestos y puedo tener una prueba que funciona, ¿sale? Esta prueba de ANOVA de 2 vías la voy a poder ver en diferentes contextos, pero siempre hay que tener esa consideración, ¿no? Cuándo sí la puedo interpretar así, cuándo no. Esto me va a servir mucho cuando quiero ajustar, por ejemplo, una diferencia de medias por edad, por sexo, por otros factores. Aquí, por ejemplo, teníamos 2 factores experimentales, no siempre va a ser así. A veces tengo un factor experimental y quiero ajustar por edad y quiero ajustar por sexo. El ANOVA de 2 vías me va a permitir eso, ¿sale? ¿Alguna duda de la ANOVA de 2 vías? Doctor, entonces es nada más nos sirve para ajustar, ¿verdad? Por ejemplo, la norma de 2 vías si quiero por otra variable, o sea, por ejemplo, por sexo, por edad, etcétera. Nos puede servir para ajustar o también nos puede servir para, como en este caso, ¿no? Ver 2 situaciones experimentales. O sea, depende cuál sea el diseño, ¿no? De lo que tú quieras ver. Ajustar diferencia de medias por edad y por sexo, por ejemplo, o ajustar o ver 2 situaciones experimentales donde queremos comparar, ¿no? También puede ser. Y bueno, ya nada más vamos a ver finalmente la prueba de Kruskal-Wallis, ¿no? Que es la alternativa no paramétrica a ANOVA. Aquí lo que la hace distinto es que en lugar de considerarla como continua, vamos a hacer nuestra variable de tipo ranqueada. Esto se hace generalmente cuando no queremos asumir supuestos o cuando no cumplimos la prueba de simetría en ANOVA. Entonces aquí el único supuesto que tiene la prueba de Kruskal-Wallis es la de homoscedasticidad. Entonces de todas maneras hay que ver que los grupos deben tener una distribución similar. Finalmente, esta prueba de Kruskal-Wallis se hace mediante el estadístico H, que contrasta con la prueba de Mann-Whitney, que lo que construye es un estadístico U.
La hipótesis nula de la prueba de Mann-Whitney es que las medias de rango son distintas. Entonces, en realidad, Kruskal-Wallis no compara medianas como muchos piensan. Kruskal-Wallis compara rangos, ¿sale? Entonces, a veces usamos las medianas nada más para ver la diferencia entre grupos, pero como tal, Kruskal-Wallis lo que compara es rangos, ¿sale? Entonces, vamos a sacar aquí un estadístico de resumen. De nuevo regresamos a lo de las plantas con los grupos. Quiero sacar los conteos, las medias, la desviación estándar, la mediana y el intervalo intercuartilar, ¿no? Ya habíamos visto que había una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de tratamiento 1 y 2, pero también me interesa ver las medianas y el intervalo intercuartilar. Aquí vemos que también se observa una tendencia similar. Kruskal-Wallis se hace bastante similar a NOVA, nada más que en lugar de hacer A o B, le pongo Kruskal-Test, ¿no? Entonces aquí tengo Kruskal-Test, lo corro, y de nuevo Kruskal-Test me dice que al menos uno de los grupos es distinto. Aquí la prueba de Post-Hoc, para la prueba de Kruskal-Wallis, yo recomiendo hacer el Dunn Test, ¿sale? Entonces, Dunn Test está en un paquetito igual que se llama Dunn Test, y la prueba de Dunn Test lo que va a hacer es que va a tomar lo mismo, weight, contra, en este caso, group, en my data. Déjeme ver por qué no me lo está corriendo. Creo que es por que lo tengo que poner así. Y creo que más que poner esto, tengo que poner la coma. Ajá, ahí está. Entonces, la prueba de Dunn Test hace una Kruskal-Wallis, pero hace una comparación, en este caso te dice que no está ajustando por comparaciones múltiples, ¿no? Déjeme ver, creo que hay un argumento para poner si lo que quiero es que me lo ajuste. Que dice en formato alternativo, alfa. Ajá. Me dice cuál es lo que yo quiero hacer. Ok, entonces vamos a ajustar por la prueba de Benjamin y Hochberg. No, perdón. Va a ser 0.05 entre... Ya, perdón. Es que tengo que poner 0.05 entre el número de grupos que son 3. ¿Sale? Ahí está. Entonces ahora sí me va a hacer mi ajuste de acuerdo a mi nivel de alfa. En este caso no lo había hecho. Entonces, me dice mi prueba de Kruskal-Wallis, me da un valor significativo y después me hace las comparaciones. Tratamiento 1 contra control, no hay diferencia significativa. Tratamiento 2 contra control, si yo usara una P de 0.05, sí sería estadísticamente significativo, pero aquí tengo un alfa que utiliza una corrección que se llama de Bonferroni, que es el alfa dividido entre el número de comparaciones. Entonces, tiene que ser un alfa de 0.016, ¿sale? Entonces, bajo ese supuesto, este no es estadísticamente significativo, pero tratamiento 1 contra tratamiento 2 sí lo es, ¿sale? Entonces, aquí la forma de presentar la información, en lugar de poner media y desviación estándar, sería tomar la mediana y el intervalo intercuartilar, ¿sale? Y como mencioné hace un momento, el único supuesto que debo de validar es la prueba de Levene, ¿sale? La tomo y no debo de rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, puedo concluir que hay homocedasticidad de varianza y que los grupos son comparables entre sí. Entonces, la prueba de Kruskal-Wallis, la ventaja es que no debo de hacer supuestos con respecto a la forma de los residuos, simplemente supuestos con respecto a la homogeneidad de varianza. Y si hago eso, ya puedo cumplir fácilmente esta evaluación, ¿vale? Con esto vamos a concluir la clase práctica de ANOVA y de la prueba de Kruskal-Wallis. Entonces abro el foro para cualquier pregunta o sugerencia que se quisiera hacer, ¿sale?